Dicir Tuenda y poner en valor la recuperación de las melodías tradicionales de Asturias y demostrar la existencia de un país en el respeto y la querencia de los oseriedes. De la misma manera que el temblor identificativo que nos invade al escucharlos podría resumirse con las palabras del poeta Fato Sarapi. Allí donde yo tea, siempre habrá un pedazo del paisaje de la mi patria. A mí parece que la filosofía de Tuenda non cambió tanto desde el primer traballo. Parece que seguimos traballando con la mesma filosofía, seguimos facendo unha reelaboración de la tradición, siendo fieles a les fontes, seguimos traballando de la mesma manera, escollendo los temes del meu archivo, outros temes que topemos, principalmente el meu archivo, e reelaborándolos al nuestro estilo. Por lo tanto, al estilo de Tuenda, non pretendemos facer ningún cambio en el estilo porque é el estilo que queremos tener. Y lo que sí é verdade é que fai un tiempo, en el primer traballo, facíamos un repertorio, grabamos un repertorio que foi preparado para a presentación de Tuenda, cando todavía non teníamos pensado nin ser un grupo na casa natal de Xovellanos. E agora lo que sí facemos é escoller un poquín máis los temes. Seguimos facendo recollida de la tradición oral e reelaboración de la tradición oral, pero ya con una selección de esos materiales, ya facemos lo que máis nos gusta de ese repertorio, e neste segundo traballo pues va a haber un repertorio máis escollido. La filosofía, la mesma. El resultado, diferente. Somos máis viejos, llevamos un tiempo traballando xuntos e eso va a notarse. Digo yo. ¿Dónde fuiste? A ver, estuve revisando el otro día, mirando algo del repertorio de Teberga, que non tenemos ningún tema tebergano, del repertorio de Fela la Durria, a la que dedicamos el Camín de Cantares, que tocamos para lo de la Añada del Oxeiro, y miráramos un poquinín de un aguilando, y estuve revisando el aguilando ese, igual guapo echar un vistazo a esta pieza. Sí. ¿No lo sentisteis, de la paisana? Parece que lo tengo aquí localizado. ¿Sentímoslo ver? No. Y un aguilando de Navidad. A ver si lo topo. Me parece que ya estoy. A ver cómo era. Para Belén camina una niña ocupada, hermosa en cuanto bella, vieron posada, si traen dinero que entre, o si no que se vaya. Dinero no traemos, que se nos acabará. ¿En qué lo canté ya? Caminen en cuanto antes, otra casa a buscarla. San José se afligía, María le consola y a ti Ya repite ese verso. ¿Pilláislo? Damos una vuelta, a ver. Aún lo canta ella. Ahí. Eso ya es fa, ¿no? Esto ya es si bemol. Si bemol. Pues, dice una escala modal, pues eso si bemol o fa. La melodía ya. Ahí está guapo. Para mí está bien ahí. Te queda un poco alto. ¿A ti está bien ahí, fin? Bueno, está bien. Aún más lo podemos mirar, ¿eh? A mí no está mal. Que oirás otro. ¿Cuál vos parece? Más para arriba. Sí, ¿Cuál vos parece? ahí, mira a ver. Igual me va, que estéis a gusto vosotros. La, 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 la.
pousada, si tan dinero entren, ya senón que se vayan, se tan dinero entren, ya senón que se vayan. Dinero non traemos más que un real en plata, eso pouco dinero, ai que non hai pousada, eso pouco dinero, ai que non hai pousada. José lloraba, María lo consolaba. Tú non llores, José, tú non llores por nada, que más consuelo quieres que el que va mias entrañas. Aquí nace un neno en aquel pesebre de alga, es neno, tralaralaralo, tralirolararelo, tralirolararalo. Podemos deixalo así ou buscar alguna pieza del repertorio de Cela? Pegala con outra. Para xuntar algo. Y otra que sintiéramos. Ah, é verdade, Había outro aguilando de Cela. La de... Era este gran Como era, parecido aos como decía, peixuetos. Ah, Aquí en la puerta hay un niño. Ah, no, si no era el donde se calentará. Pues este nuevo disco de Tuenda viene a ser más o menos continuación del anterior, con el mismo concepto y mismo sistema de trabajo, y es intentar plasmar en disco lo que es un directo del grupo, ¿no? La base de la voz, el buzuki y la flauta sin mayores aditamentos, quitando un par de detallinos que metimos en dos o tres temas, como pueden ser los baixos que nos metió Sergio en dos cantares, unos chelos que nos metió Héctor Braga en otro, y una guitarrina que metí yo en otro tema, un poco de refuerzo. El resto ya Tuenda puro y duro, ¿no? Y ¿qué puedo decir? Pues teníamos como unos 15 cantares y al final escogimos, creo que fueron 14, no, pues teníamos más de 15. Debemos tener pues entre 15 y 20 cantares, quedámonos con 14, que intentando agarrar un poquitín del occidente, del centro, del oriente, para que tuviera un poquitín compensado. Y bueno, yo creo que queda así muy variado de lo que lleve diferentes tipos de cantar, diferentes melodías y diferentes variantes de asturiano, de la lengua. Por lo demás, yo creo que sigue, vamos, en la onda Tuenda